¿Qué onda papurris? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como verán, hoy les traigo un nuevo video para este canal, pero antes de comenzar quiero decir entre el capítulo 6 al 10 de este fic tal vez suba otra teoría nueva que será sorpresa. Ya sin más que decir, que comience video. Se ve a nuestro querido peli negro entrenando sus quirks de manera feroz sin descanso y con pesas en su cuerpo. Lleva entrenando durante 5 horas sin parar desde la pelea con el sujeto del poder del Minotauro. Se prometió ser más fuerte físicamente y controlar por completo el estado Dark Lightning. Pasaron 2 meses de lo ocurrido de lo del muelle Izuku. Creo que ya entrené suficiente, un descanso no me viene mal, diría sentándose en un tronco de un árbol. Black. Izuku, está bien que entrenes duro, pero debes de darte un descanso, no quiero que te lesiones algún músculo, diría preocupado Izuku. Lo sé, pero no puedo, casi estoy siendo asesinado por un villano, y si no fuera por el Dark Lightning hubiera muerto, diría frustrado. Por eso no me rendiré, me haré fuerte lo suficiente para no tener que depender mucho de mi transformación. Black. No puedo hacerte cambiar de opinión, pero trata de no sobreesforzarte. Pero hablando de la transformación, ¿cuánto dominas el Dark Lightning? Diría curioso Izuku. Ya domino un 65% del estado, y ahora duró 20 minutos con el estado, pero una vez dominado llego al punto de poder acceder al estado a voluntad, y no tener límite de tiempo, diría curioso Black. Si dominas al 100% el estado no te desgastarías y podrías acceder a el estado cuando quisieras, confirmando las dudas de Izuku. Ya veo, en ese caso iré a descansar mañana, tengo que entrenar y a patrullar, diría yendo a la casa. Pensamientos de Black. Bueno, nadie dijo que ser vigilante sea fácil, pero bueno, iré a dormir, diría cansado. Aquí quiero decir que Black ya posee los poderes de la umbraquinesis y un mayor control que a el de Izuku, y al igual que con relámpago caótico, y debemos llamar su transformación de Dark Lightning, lo llama Electric Demon. Aquí pasar a un time skip de 4 años donde resumir lo que pasó. Izuku y Dandy junto a Black se hicieron conocidos como los 3 demonios del caos, ganando respeto por los héroes como villanos, aunque estos les tenían miedo. Aquí Black tenía forma como la de un demonio, porque no tenía forma definida, ahora la tiene, lo cual su apariencia y su nombre de vigilante es Asura. Es un chico de 16 años de pelo gris plateado y alborotado, y muy rebelde, ojos de color amarillo y piel blanca. Mide 1,70. Acá la imagen, y se me olvidó mencionar cómo son los trajes de estos dos. El de la izquierda es el de Izuku y el estos cuando son gente común. Black a veces suele ser tranquilo, pero nunca falta que cometa una locura, y ni decir que es el centro de atención por las chicas tampoco Izuku, pero este ya tiene a alguien especial en su corazón con Shouta. Esta sí ya era bastante linda cuando tenía 12, ahora con 16 era hermosa en toda la palabra. Los hombres le pedían citas, pero ella los rechazaba por Izuku, que aunque no lo haya visto en muy buen tiempo, esta tenía esperanzas de poder verlo de nuevo. Pero volviendo con Izuku y Black, estos iban caminando a su casa. Algo que se me olvidó decir es que Black ya no tiene el límite de no alejarse demasiado de Izuku, ahora este puede ir a donde se le plazca, y estos ya se consideraban hermanos Izuku. Es increíble todo lo que logramos en 4 años, diría nostálgico Black. Lo sé, pero eso todo es gracias a tu esfuerzo, diría sonriendo Izuku. Yo no diría eso si no fuera por ti, no sabría cómo controlar mis quirks, y a cómo luchar fue también por ti que he llegado lejos, diría viendo a Black con una sonrisa. Black. Hey, vas a hacer que me sonroje, diría sonriendo, pero vas a ir a verla, diría con sonrisa picar a Izuku. Como lo sabes, diría sonrojado Black. Tal vez ya no pueda leer tu mente como antes, pero te conozco bien, mi pana. Además creo que sería bueno que pudieras hablar con ella, ¿no crees Izuku? Creo que sí, tal vez le mostré mi rostro, pero no saben quién soy. Creo que se hubieran dado cuenta de quién era si ella hubiera dicho mi nombre y apariencia. Black. Bueno, lo comprobarás ya al día siguiente, así que vamos a casa que no quiero perderme el maratón de pie pequeño, diría corriendo Izuku.
Mierda, lo olvidé por completo. Corriendo junto a Black al día siguiente, se ve a la peli mixta entrando a la UA. Aunque fue recomendada, esta quiso hacer el examen y pasar. Con su esfuerzo esta entraría y vería como una rubia. Estaba a punto de caerse y con su hielo la detiene Shouta. Se acerca a la rubia. ¿Te encuentras bien?, diría algo preocupada chica. Sí, gracias, es el primer día y casi estoy cayéndome. GGPLR, cierto, me llamo Melissa Shield. Presentándose Shouta. Un gusto, me llamo Shouta, diría, sonriendo mientras era observado por Izuku transformado en sombra. Izuku. En serio, si antes era linda, ahora parece que estoy viendo a un ángel, diría sonrojado, que incluso se vio su sombra sonrojado, pero su momento fue interrumpido por un sujeto que no quería volver a ver Katsuki. Muévanse de mi camino, extras, diría como siempre Melissa. Lo siento, diría nerviosa Shouta. Oyese más amable al menos, diría molesta por la actitud del peli. Zenitsu Katsuki. Cállate, tú no eres nadie para decirme qué hacer, diría enojado, pero Melissa y Shouta vieron una sombra detrás del musulmán metiéndole un zape a este Katsuki. ¿Qué mierda? ¿Quién fue el desgraciado? Lo aplastaré, diría como perra en celo Shouta. Al igual que Melissa quedaría confundidas, decidieron entrar al lugar para pasar a hacer el examen escrito. Aquí resumir que Present Me daría la explicación de los robots y luego, siendo interrumpido por Lida y regañando a Melissa por murmurar y Shouta enojándose. Ya afuera de la ciudad falsa, se ve a Shouta y a Melissa calentando. Shouta, ¿estás lista?, diría, viendo a Melissa más que nunca, diría, sonriendo. En eso, sin perder tiempo, las dos chicas se lanzarían sin perder tiempo, desconcertando a los demás Present Mic que esperan en una pelea. No hay cuenta regresiva, así todos corriendo había robots destruidos por cualquier lado y muchos consiguiendo puntos en la sala con los profesores. Y bien, ¿quiénes les parece interesante de todos los chicos que hay?, diría una especie de perro oso Cementos. A mí el chico de las explosiones Midnight. A mí la chica de la gravedad All Might. A mí la joven Melissa y la joven Todoroki, diría con una sonrisa. En un edificio se ve a Izuku observando a los demás participando, pero veía como Shouta destruía a los robots. Izuku. Vaya, de ser hermosa también eres bastante fuerte, diría, sonriendo. Shouta estaba destruyendo robots, pero sentía que la estaban observando, pero no le tomaba importancia. Pero en eso se escucharía un temblor en todo el lugar. Extra 1 es el 0 puntos, diría corriendo. Extra 2 corre perra, corre Izuku. Pues cuánto dinero gasta el agua, diría con una gota de sudor, pero vio como una peli castaña estaba en unos escombros y va a actuar, pero Melissa saltaría dándole un golpe en el pecho al robot Shouta, lanzando una gran cantidad de hielo, inmovilizando al robot. Así está yendo donde la peli castaña sacándola de los escombros. Shouta. ¿Te encuentras bien?, diría viendo a la antes mencionada. Sí, diría, respondiendo Melissa. Qué alivio, diría con un quejido de dolor, pues se rompió el brazo ya que utilizó un porcentaje mayor al que puede aguantar. Aquí utiliza el 15%, pero sería interrumpidas por un golpe que las mandaría a volar, que no era del robot de 0 puntos. El golpe fue tal que dejó inconsciente a la castaña y a Melissa y Shouta muy lastimadas. El robot estaba a punto de golpear a estas, pero se veía un destello de azul y morado a una velocidad que los participantes ni pudieron ver, pero los profesores apenas pudieron ver el destello morado y azul. Todos que rayos, pero se sorprenderían más al ver cómo volaba y con una espada de gran tamaño cortaba en varias partes al robot, dejándolo hecho pedazos, provocando una gran cortina de humo. Shouta estaba confundida, no sabía qué pasó, pero se sorprendería al oír una voz tan familiar. Izuku. Ha pasado tiempo, Shouta-chan, diría detrás de esta Shouta. Al oír eso diría Izuku, pero cuando volteó no vio a nadie, pero vio como una sombra se movía a gran velocidad mientras en la sala Aizawa. ¿Qué mierda fue eso?, diría sorprendido. En eso no lo sé, pero no creo que fuera la señorita Shouta Midnight. Entonces, ¿qué fue eso? Pero All Might habló. All Might.
No lo vi bien, pero alcancé a notar a un chico de pelo negro con una especie de espada, cortando a gran velocidad. El robot diría serio, pero no explica cómo pasó fue que hizo eso, diría incrédulo Nesu. Ahora que lo dices, no hay alguien con ese Kirk en los expedientes, diría asombrado. Todos como estarían confundidos, pero en una esquina está Izuku convertido en sombra, escuchando todo, yéndose del lugar con Shouta. Se va saliendo de la institución. Ella estaba sumergida en sus pensamientos, pensando en lo ocurrido con lo del robot, pero no se dio cuenta que había un pequeño pozo en el suelo, tropezándose con este, y una vez que Shouta reaccionó dijo: odio mi vida, pero sería sostenida de la cintura por un chico. Izuku, deberías de tener más cuidado por donde pisas. Shouta no quisiera que ese lindo rostro se hiciera algún daño, diría en tono de susurro. Cuando Shouta lo vio, era aquel chico, aquel sujeto a salvo de ser violada. Shouta. Izuku diría casi llorando. Izuku. El mismo, pero dime cómo hace esta, pero no termino por un abrazo de esta que empezó a llorar. Shouta. Izuku, de verdad eres tú, no sabes cuánto te eché de menos, diría abrazándolo más fuerte. Izuku. También te eché de menos, Shouta-chan, diría correspondiendo el abrazo. Duraron 2 minutos así hasta que Izuku habló. Izuku. Y bien, cuéntame cómo te ha ido en estos 4 años que no te vi, diría sonriendo Shouta. Pues bien, nada interesante que haya pasado, diría, secándose algunas lágrimas. Y dime cómo te ha ido a ti, diría, sonriendo. Izuku se sonrojaría un poco al ver la sonrisa de esta. Bueno, pues te diría, pero acercándose al oído de esta, susurrándole: vayamos a otro lugar, que si oyen que soy el vigilante Black Demon, estaré en problemas. Shouta, entiendo, diría algo sería Izuku. Bien, podríamos ir caminando, pero dime, ¿has querido saber cómo se siente teletransportarse? Diría sonriendo Shouta. No, pero sería interesante saber, diría sonriendo Izuku. Bueno, sujétate de mi hombro, es necesario para que no te pase algo, diría generándose oscuridad alrededor de ellos, apareciendo en un parque. Shouta. Wow, es increíble, dime cuál es tu Kirk, diría algo emocionada Izuku. Tranquila, te explico eso después, pero no quieres ir por uno helados, diría señalando un puesto. Shouta. Claro, diría sonriendo, comprarían los helados y después se sentarían en una banca de por ahí. Y dime Izuku, ¿cómo te ha ido? Diría comiendo su helado Izuku. Bueno, pues tuve varias aventuras locas como vigilante, como cuando un héroe con la capacidad de expolar espinas me dio varias de lleno, diría con un escalofrío Shouta. Con una risa: si oye eso en las noticias de seguro si debió doler, diría algo burlona Izuku. Graciosa, pero sí dolió bastante, pero al final se me pasó el dolor, diría cómicamente Shouta. Cierto, no me dijiste cuál es tu Kirk, diría curiosa Izuku. Bueno, en realidad son 2 Kirks, diría sonriendo Shouta. Pues estos, diría sorprendida Izuku. Sí, diría tranquilo, ahí le explicaría lo de la umbraquinesis y el relámpago caótico y sus habilidades. Shouta. Increíble, es muy raro que una persona posea 2 Kirks, diría asombrada Izuku. Lo sé, creo que soy un caso especial. Y dime cuál es tu Kirk, diría sonriendo Shouta. Bueno, mi Kirk es algo parecido al tuyo, pero es uno en sí, es mitad frío y mitad caliente, explicándole cómo funciona su Kirk. Abro paréntesis, aquí Shouta utiliza su lado de fuego gracias a Fuyumi y su hermano Dabi. Izuku. Es un Kirk genial, diría emocionado Shouta. Gracias, diría apenada. Oye, si tu Kirk es de umbraquinesis y relámpago caótico como tu compañero posee los mismos Kirks que tú, diría curiosa Izuku. Bueno, es un poco complicado de explicar, pero resumiendo, Izuku él contó de Black, que era su Kirk y que ahora era una persona común y todo eso. Shouta, en serio, sí que eres alguien que no dejas sorprender, diría sorprendida Izuku.
¿Qué puedo decir? Soy toda una caja llena de sorpresas. Tanto Izuku y Shouta estuvieron hablando de cosas triviales y contando anécdotas de sus vidas, pero vieron que se estaba haciendo tarde y Izuku decidió acompañar a Shouta hasta su casa, pero pasaría algo en el camino. Izuku y Shouta, mientras caminaban, tipos de la misma edad que ellos, se le pusieron enfrente. Sujeto 1. Oye linda, ¿no quieres venir a pasar el rato con nosotros?, diría arrogante. Sujeto 2. Vamos preciosa, créeme que no te arrepentirás, diría con cara de que muy vergas Shouta. No, lo siento, no tengo tiempo, diría seria y con algo de molestia. Sujeto 3. Anda nena, no seas así, créeme que te divertirás. Shouta. Ya dije que no, diría ahora encabronada, tanto que hasta Izuku sintió un instinto asesino. Mientras esto sucedía, Izuku estaba comprando algo en una tienda mientras Shouta lo esperaba afuera. Sujeto 1. Anda, no te enojes, solo queremos divertirnos, pero también si quieres podemos divertirnos de diferentes formas, diría, mientras le quiso manosear, pero fue donde el sujeto sintió el verdadero terror. Izuku, que llegó al lugar y vio lo que le querían hacer a Shouta, sintió un enojo que ni el musulmán puede comparar. Izuku agarró la mano de sujeto y dándole un puñetazo en la nariz haciéndolo sangrar a Izuku. ¿Qué le ibas a hacer, maldito idiota?, diría enojado. Sujeto 1. Ah, ¿qué te pasa?, diría mientras se tocaba la nariz por el dolor. Los otros tipos se quisieron abalanzar a Izuku, pero el pelinegro reaccionó más rápido, metiéndole una paliza a los dos. En eso Izuku habló. Izuku. En serio que los mataría aquí mismo, pero no me quiero ensuciar las manos de unos imbéciles como ustedes, diría, emanando un instinto asesino. Vámonos Shouta, no perdamos tiempo con estos imbéciles, diría ya calmado Shouta. Claro, diría saliendo de la sorpresa, pero antes está por el enojo. También le aventó un ataque de hielo en las bolas del sujeto 1. Nomás se oyó el grito como la de una señora cuando le das un susto de muerte. Shouta. Eso por quererme tocar, maldito idiota, diría molesta Izuku. Pensamientos. Shouta no se anda con rodeos a la hora de actuar, diría con una leve sonrisa. Ya después de ese momento estos caminarían en camino a la casa de Shouta. Llegando al lugar estos Shouta. Gracias por acompañarme, diría esta suspirando de lo de hace rato. Izuku. No es nada, pero en serio no quiero que te pase algo como lo de aquella vez, diría algo preocupado Shouta. Se sonrojaría pero sentiría felicidad, esta lo abrazaría para que se calmara. Izuku no entendió el porqué, pero esta correspondió al abrazo. Por el momento ambos cruzaron miradas olvidando todo a lo de su alrededor. Izuku se perdió en esos ojos de azul gris que hacían que su corazón bombeara a 1000 por hora y Shouta se perdió en esos ojos de color violeta y azules que pareciera que la hubieran hipnotizado. Ambos estuvieron tan cerca que sentían la respiración del otro, estaban a punto de juntar sus labios, pero ese momento interrumpería una chica azabache que vio todo. Era Momo quien vio lo que pasaba, pero está lo que están haciendo, diría esta confundida. Tanto Shouta e Izuku vieron lo que estaban por hacer. Izuku se puso modo tímido al nivel 1000 que empezó el reinicio del sistema Windows. Shouta se puso tan roja que su cicatriz en el ojo ya ni se notaba que la tuviera. Shouta. Momo, ¿qué haces aquí, Momo? Pasaba de paso a saludar, pero la pregunta ¿qué es lo que hacían ustedes dos?, diría dudosa. Por fuera actuaba así, pero quería molestar a su amiga y porque no quería ponerla más nerviosa. Shouta. Nada, no hice nada, diría sonrojada Izuku. Bueno, creo que olvidé algo importante que hacer en casa, así que tengo que irme, lo diría también sonrojado y un poco nervioso por lo de hace rato. Shouta. Sí, claro, entiendo, diría calmándose poco a poco Izuku. Bueno, nos vemos después Shouta-chan, diría, marchándose del lugar con su umbraquinesis. Shouta. Creo que hice sentir incómodo, diría un poco deprimida Momo. Ahora sí, dime qué estabas a punto de hacer y actué como si no supiera nada porque no quería ponerte nerviosa, diría con una sonrisa pícara Shouta.
Momo, pues Debras no encontraba qué decir, estaba nerviosa pero sería interrumpida Momo. Pero dime, el te gusta, sabes que me lo puedes contar, diría en forma de apoyo Shouta. Ya calmándose, bueno, no sabría decir, pero creo desde que me salvo de esos 3 malhechores hace 4 años sentí algo cálido cada vez que pensaba en él o vi como me salvaba, diría sonrojándose Momo. Es obvio que te gusta, diría sonriendo Shouta. Tienes razón, creo que desde esa vez hasta ahora no he dejado de pensar en él una sola vez, pero ¿crees que sienta Momo? No sabría, te sabría decir, pero si se puso nervioso por lo de hace rato, yo digo que es posible que él sienta lo mismo por ti, lo diría dándole ánimos Shouta. Con ánimos, si está bien, deprimirme no hará que se haga todo de un día para otro, diría con una sonrisa con Izuku. Los que pasaban al lado de este jurarían que sacaba chispas de la cabeza, pues estaba como robot descompuesto Izuku. Ah, demonios, soy un tonto, no eres un tonto. Estaba a punto de besar a Shouta, pero apenas nos conocemos, no debía hacerlo, ¿no? ¿Qué tal si se enojaba? Diablos, se decía todo esto en la cabeza, pues para decirlo en pocas palabras, su cabeza estaba hecha mierda, pero en el transcurso del camino se calmaría al fin, ya que parecía un loco suelto en la calle, pero también sintió la presencia que para su gusto era desagradable. En eso Izuku se detiene, Izuku suspirando, ya se me hacía raro que sintiera la presencia de alguien tan desagradable como tu Tomura. En eso sale un sujeto con varias manos en el cuerpo y una en la cara. Tomura. Vaya, sí que sientas mi presencia, es algo de sorprenderse, pero iré al grano, diría serio Izuku. ¿Qué es lo que quieres? Diría serio y en alerta Tomura. Quiero que te unas a nosotros, te daría beneficios al unirnos y quién sabe vengarte de los que te hicieron daño como tu querido padre, diría con una sonrisa sádico Izuku. Como sabes, diría impactado, pero desprendería un instinto amenazante Tomura. Te hemos estado observando desde hace buen tiempo, sabemos cómo fue tu infancia y cómo mataron a tu madre. ¿En serio, no quieres vengarte de esta sociedad? Diría serio y lunáticamente Izuku. Aunque me quiera vengar de esos malditos, no le haré, porque no merece la pena perder el tiempo con ellos y tener problemas emocionales solo por el odio que les tengo, pero jamás me uniré a ustedes. Y tú, que solo eres un niño con problemas de berrinches, que quiere matar y destruir todo a su paso solo por diversión, diría serio. Yo solo mato a los villanos como tú y a los héroes corruptos, así que tu propuesta te la puedes meter por el culo, diría ahora emanando electricidad Tomura. TSK, sabía que no te convencería, pero es chucha esto, Black Demon. Un día nos encontraremos y juro que te mataré de la forma más cruel posible y haré que te arrepientas de tu decisión, diría molesto. O casi lo olvido, en aquel incidente fuimos nosotros quienes mandamos a matar a tu madre, diría sádicamente Izuku. Al oír esto se llenó de una ira incontrolable. Maldito hijo de perra, te mataré a ti, toda tu puta liga de villanos, maldito bastardo, lanzándose a atacar a Tomura, pero este sería tragado por un portal. TSK, maldito, esto no se quedará así Tomura, cuando sepa dónde estás tú y tu puto líder, apretando sus puños les haré pasar por algo peor que el infierno, diría molesto en la guarida de los villanos Tomura. Ja, debiste ver su cara al oír que nosotros fuimos los responsables de la muerte de su madre, diría sádicamente Kurohiri. Cree que decirle eso al chico era la mejor idea que tuvo. Ahora que sabe eso, no descansar hasta que nos vea muerto, diría serio Tomura. No es algo de gran importancia, diría confiado, pero oye, los villanos reclutados ya están listos y nuestro arma secreta, diría serio Kurohiri. Sí, joven Tomura, ya está todo listo, lo único que falta será infiltrarnos a la zona del agua Tomura. Sería más complicado si no fuera por nuestro infiltrado en la UA, diría sádicamente. Pronto llegará el día en que Olmi Takame bajo tierra, diría de manera lunática, mientras en casa Alpha se ve a Black viendo televisión junto a David viendo La Rosa de Guadalupe, pero se oye abrirse la puerta con brusquedad. Esto alertaría a Black y David, pero se calmarían al ver que era Izuku. Black,
¿Qué demonios te pasa? Ya es la quinta vez que rompes la puerta, diría molesto Izuku. Ahora Black diría emperrado. Black sabe que cuando Izuku se pone así es que algo pasó. Black, ¿nos podrías explicar qué pasó? Si es que quieres, diría tranquilo Izuku. Asentiría tomando asiento los tres. Black, bien, explícame qué pasó, diría sereno Izuku. Les diría lo de Shigaraki y lo de que hizo con lo de su madre Dari. Estaba serio pero triste por Izuku. Black estaba triste pero dudoso porque sabe que cuando le pasa algo similar este hará todo por matar a los que le hicieron daño. Izuku, juro que mataré al maldito Manolo y a su puta liga de los idiotas, diría molesto Black. Acabaremos con ellos, pero por ahora hay que tener cuidado. He estado viendo lo que han estado haciendo, pero les saqué la información a algunos villanos que estaban reclutando a varios villanos para un ataque, pero no dijo dónde. La duda es dónde atacarían. Si fuera algo como un edificio o lugar con fama, no lo creo, debe ser algo grande, David. Pero la duda es dónde atacarán, diría serio Izuku. Ni idea, pero estaré vigilando cada movimiento que hagan. Si noto algo raro les avisaré de inmediato. Ambos asentirían y pasaría un mes donde estos vigilaban a Shigaraki y a sus secuaces, pero no enfocamos en la UA en el salón 1, a donde pasó lo mismo que en la prueba de Puirts y los combates de héroes y villanos, pero se ve a una bicolor y una azabache hablando. Entonces ese chico es el vigilante Black Demon, diría sorprendida Momo Shouta. Sí, pero por favor no se lo digas a nadie, puede que sus actos sean a los de un héroe, pero él es una buena persona, diría en forma de súplica Momo. Está bien, no diré nada, pero es mejor que se quede entre nosotras, ya que si le decimos a otro de esto capaz y diga a los profesores, estas hablarían de otras cosas, pero les llamaría la atención la conversación de unos de Aihiro. Oigan, ¿no se enteraron de que últimamente el Black Demon está más activo de lo normal?, diría dudosa Mina. Es cierto, últimamente han dejado más villanos con vida y no los mato tan seguido como siempre lo hacía Kaminari. Sí, pero de seguro no son la gran cosa, se creen héroes cuando no lo son, diría confiado. Yo no diría eso, diría Shoji. Porque lo dices, diría Ojiro. Puede que sus actos no sean como los de un héroe, pero él ha salvado muchas vidas de los villanos y de múltiples accidentes, y seguirían hablando bien y mal del Shouta. Hay tanto gente que lo respeta y como gente que lo juzga, diría algo molesta Momo. Tranquila Shouta, no le tomes importancia, diría, tratando de calmar a esta mina. Pero me pregunta si detrás de esa máscara se encuentra un chico guapo, diría algo coqueta, pero en eso sintieron un instinto asesino por todo el salón y no sabían de quién venía esa aura. Bueno, Momo sabía de quién era de esa aura. Pensamientos de Momo. Mierda, en serio, si ya da miedo cuando se enoja, todavía da más miedo, parece que tiene el chamuco dentro, lo diría asustadamente de Shouta. Maldita perra, ¿quién te crees que eres para decir eso de Izuki? Él será mío y de nadie más, y si un de esas perras de pacotilla se le intentan de pasar de listo, juro mataré a cada una de estas malditas zorras de este lugar, diría en su mente con Izuku. Diablos, siento como si alguien va a morir, diría con un escalofrío en el salón. Después de esa atemorizante aura asesina entraría Mama Oruga. Bien, mis retoños, hoy les daré un aviso importante, pero primero tomen asiento. Todos se sentarían a Aizawa. Bueno, como decía, iremos a la USG a hacer entrenamiento de rescate en una semana. Todos viva, gritarían Aizawa. Silencio, diría activando su Kirek. Bueno, pueden ir con el traje deportivo o con sus trajes de héroe, ya ustedes deciden, dijo, metiéndose en su saco de dormir. Pasó la semana y ya era el día de la USG. Iban todos platicando de cosas triviales hasta que Tsuyu oye: Melissa-chan, Melissa, ¿qué ocurre? Asui, diría esta Tsuyu. Dime Tsuyu. Melissa asintiría. Sabes, soy alguien que siempre dice lo que piensa y creo que tu Kirk es parecido al de Olmir. Melissa se pondría nerviosa por esto sin saber qué responder, pero sería salvada por Kirishima. Puede que sean similares, pero Olmir no expulsa rayos y no se lastima como Melissa. Le pondría su Kirk es genial, pero el mío endureciendo su brazo.
¿No es tan genial, Melissa? Yo creo que sí lo es, respondería esta Kirishima. ¿De verdad lo crees?, diría Melissa. Claro, diría sonriendo mientras con Shouta pensamientos. ¿Qué estará haciendo Izuku? Debe de estar ocupado, pero se me hace extraño que salga más a menudo. ¿Será que? Pero sus pensamientos fueron interrumpidos porque el autobús se detendría a Aizawa. Ya llegamos, diría bajando del autobús, y los demás bajando junto a él entrarían al Laus, y 3 se explicaría de los quirks y todo eso, pero una bicolor estaba sumergida en sus pensamientos. Pero hablaría Momo. Oye Shouta, ¿te encuentras? Has estado muy rara en todo el día, diría preocupada Shouta. Así es que estoy pensando en algo, diría algo pensativa Momo susurrando. Es sobre Izuku, ¿no? Shouta asintiría, pero ¿por qué?, diría Momo. Shouta, no lo sé, me parece raro que Izuku esté más activo que ahora, pero porque estoy pensando que busca algo de los villanos, pero que si está tan activo ahora es por algo, pero que buscara de ellos, diría pensativa Momo. Puede ser verdad, pero que estaría buscando de ellos, diría, también diría pensativa. Pero en la plaza central aparecería varios portales, saliendo muchos villanos con baits, cuchillos y demás, y en el centro Shigaraki, Kurohiri, un pollo con esteroides, y un sujeto que se veía que tenía los ojos con la esclerótica negra y pupila blanca y pelo erizado, Tomura. Vaya, pero si no son unos niños que juegan a ser héroes, diría con locura Kaminari. Genial, hasta tienen villanos falsos, diría emocionado Aizawa. Son villanos de verdad, niño baboso. 3 se cuida a los estudiantes, diría yendo al ataque Lira. Sensei, ¿no podrá usted con todos ellos?, diría preocupado Aizawa. No sería un héroe si no tuviera varios trucos bajo la manga, diría, lanzándose hacia los villanos, que eran bastantes, como más de 300, pero es Aizawa obvio que les metió una putiza a varios villanos, repartiendo golpes por aquí y por allá. Los alumnos estarían viendo cómo pelea su sensei, pero 3 se habló. Vámonos de aquí, niños, tenemos que irnos, diría corriendo y siendo seguido por todos, pero en eso aparece Kurohiri. Hola aspirantes a héroes, me presento, soy Kurohiri, y somos la Liga de los Villanos 13. Lida, vea por ayuda, llega a lo más rápido que puedes, diría Lida sin perder tiempo. Iría a toda prisa donde la salida. Kurohiri lo trataría de detener, pero sería mandado a volar por Bakugou. Kurohiri sin perder tiempo separó a todos, solo quedando pocos en la entrada, mientras en la casa Alpha Black estaba viendo vídeos en su teléfono, pero en la tele que Izuku veía la tele, pero en eso se ve cómo atacan a la UAB, cómo atacan a la Ushala. Quedaría sorprendido. Aquí puse que los villanos no solo atacaran a la USG, sino también a la escuela en sí, pero vería cómo atacaran a la USG y vio como Shouta estaba ahí siendo tragada por el portal. Izuku se preocuparía demasiado que sin perder tiempo se pondría su traje e iría a toda velocidad. Black quiso saber por qué se puso así, pero ya se había ido. Pero vio la tele y entendió por qué en la USG se ve muchos villanos derrotados por Mama Oruga, e iría donde Shigaraki, dándole más de un solo golpe, pero le harían daño en el codo, y peleando como macho que harto llamaría a Nomu haciéndole mayor daño de lo que ya tenía golpeando. Si piedad a Mama Oruga, mientras Melissa y Tsuyu veía esto con horror, y a Shouta junto a Momo llegando al lugar, pero verían con horror a su sensei siendo apaleado por el Nomu. Shigaraki quería desintegrarle la cara a Tsuyu, pero Aizawa lo entendería. Melissa quería atacar a Tomura, pero en eso Shigaraki habló: Tomura, haz lo tuyo, la perra. Así el sujeto con la esclerótica negra y pupila blanca detendría el golpe de Melissa, y siendo mandado a volar por un golpe de junto a Tsuyu. Quería atacar las nuevas Nete, pero sería detenido por un pilar de hielo, y de paso dándole de lleno a Shigaraki. Shouta, Melissa, Tsuyu y Momo vayan por Aizawa sensei, váyanse de aquí, diría gritando Momo.
Estás loca, ¿no viste cómo dejo a Melissa? No podrás tú sola con esa cosa, diría asustada Shouta. Solo hagan lo que les digo, maldición. Y dicho y hecho, Tsuyu cargaría a Aizawa y Momo a Melissa. Shouta les daría muchos problemas a Reaper como Shigaraki y Nomu. Cabe decir que Shouta entrenó más duro de lo habitual, pudiendo utilizar sus dos quirks al mismo tiempo, aunque esta diera todo de sí, no pudo con dos bestias colosales, que Reaper mandó a estrellarse con muro a Shouta. Esta se levantaría pero recibiría un golpe de lleno en el estómago, rompiéndoles algunas costillas y siendo mandada a volar cayendo al suelo. Esta no podría moverse por el dolor, pero en eso Shigaraki habló: jajajajaja, qué patéticos son los héroes, ¿saben? Aunque hayan enviado a aquel chico a pedir ayuda, sepan que no solo atacos a la UG, sino a la misma escuela más prestigiosa del país. Ahora por culpa de su incompetencia como héroes, morirán. Crea Nomu y Reaper para acabar con Olmig, su preciado símbolo de la paz, y para mucho mejor mataré la hija del héroe número 2, diría lunáticamente. Le desintegraría varias partes. Dolor. Todos querían ayudar a Shouta. Melissa y Momo junto a Bakugou y Kirishima se quisieron lanzar a ayudar a su amiga, pero serían brutalmente golpeados por Nomu y Reaper. Shigaraki eso demostrará que los héroes no son las que escorria, así que Reaper, hazme el honor. Este tomaría del cuello a Shouta. Todo iba en cámara lenta, todo se detuvo. Ella pensaba iba a morir así, sin poder ser una gran heroína, sin poder estar con sus amigas, sin poder decirle lo que siente por su salvador y su Shigaraki ahora mata a Reaper. Lo estaba a punto de atravesar, pero en eso un gran destello de electricidad morada y azul golpearía a Reaper, mandándolo a volar a una gran distancia, dejándole una quemadura muy grotesca en todo el pecho. Pero ese tipo habría cargado a Shouta en sus brazos como princesa era. Izuku había llegado, pero no con una actitud muy buena. Shouta y Suzuku diría, cayendo inconsciente. Izuku a una velocidad que nadie pudo ver apareció de un instante en la entrada, dejando con delicadeza a Shouta en suelo, pero lo que dijo heló la sangre a todos. Izuku, cuídenla y traten sus heridas o si los mataré, con una voz llena de odio, ira y sobre todo con ganas de matar, unas ganas incontrolables que nadie en el mundo detendría, marchándose del lugar quedando cara a cara con Tomura. Este se sorprendería, pero lo que pasó aterró a todos. Izuku le atravesó el estómago a Shigaraki de un golpe, lo iba a partir por la mitad, pero sería golpeado por Reaper y Nomu cargando a Tomura. Kurohiri al ver esto decidió llevarse a Tomura del lugar, pero no sin antes maten a Black Demon, dijo, yéndose del lugar. Izuku ahora tendrá que enfrentarse a dos bestias colosales. ¿Qué pasará? ¿Será que ganará? Eso lo veremos en el siguiente cap.